Pero el tema que el Señor me regaló para compartirlo con ustedes el día de hoy se llama Soldados Voluntarios de Cristo. Tengo un concepto por acá que saqué de lo que es soldados. Personas que forman parte de un ejército, especialmente la que pertenece a una tropa. Somos un ejército de Cristo, pero pertenecemos a una tropa. En el cuartel hay muchas tropas. No sé mucho de cuartel, pero es el Señor el que me está diciendo. En el cuartel hay muchas tropas y en el cuartel somos un cuartel y en el cuartel está la tropa de Cristo. ¿Quién de ustedes son de la tropa de Cristo? Amén. Voluntario. Tiene voluntad y disposición en el trabajo o tarea que realiza. Tenemos que tener la disposición y la voluntad de hacer lo que nuestra voz de mando, que es Cristo, nos diga. Amén. Okay. Es un trabajador incansable. Los que pertenecen a la tropa de Cristo no debemos cansarnos. Y aunque la gente diga, wow, pero que te acuestas a la 1, te paras a las 4, vas a la iglesia, vienes, pero el Señor nos da la capacidad. ¿Tú sabes dónde consigues esa fuerza? En la oración, en la búsqueda, en la intimidad. El Señor renueva sus fuerzas. Y cuando te enamoras del Señor, tú todo lo puedes hacer. Aquí todos nos hemos enamorado, ¿verdad? Ustedes conocen cómo es el amor. Brincamos, saltamos, paredones, para ese tiempo. Yo brincaba hasta paredón. Pero hacemos cosas, ¿verdad? Por esa persona que amamos. Y así el Señor, cuando nos enamoramos del Señor, el Señor nos da esa fuerza, nos da esa capacidad para avanzar. Amén. Había también un concepto que quise traerle, que es batalla. Enfrentamiento armado entre distintos ejércitos. Combaten dos: el ejército de Cristo, que somos todos, y el ejército del enemigo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Porque Él está sujeto debajo de nuestras pies, ¿verdad? Porque dice la palabra que Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y Él está sujeto. Entonces hay un ejército de Cristo y hay un ejército del enemigo, ¿verdad? Entonces, ¿quién pierde con Cristo? Nadie. Tenemos la victoria garantizada, ¿verdad, mi pastora Marixa? Ok. El Señor me regala un versículo que está en Proverbios 21:31. La palabra del Señor está bendita. Y dice así: el caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Cuántos de los que estamos aquí no estamos alistando para la batalla? Entonces tenemos una victoria garantizada para la gloria del Señor. Dicen, si eres un soldado voluntario o estás en una tropa, ahí hay estatutos, ahí hay normas, ahí hay reglas que debemos cumplir, ¿verdad? Entonces, para cumplir esas normas y esas reglas, hay un entrenamiento. Cuando vamos al cuartel hay un previo entrenamiento, ¿verdad? Ahí nos ayudan, nos enseñan a soportar hambre, a tener resistencia, a quizás aguantar sed y muchas cosas más de esa donde la humanidad tiene que aguantar, ¿verdad? Entonces acá en Cristo es parecido. El Señor quiere formar a su ejército, el Señor quiere formar a sus soldados que sean capaces de aguantar, que aunque venga la tormenta ellos puedan soportar y aguantarse sobre la roca, ¿verdad? Que aunque venga la tormenta y la humanidad te diga tengo hambre, tú te sujetas. Aunque te diga no tengo nada que vestir, se sujeta a la humanidad. El Señor tiene el control, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, estamos llamados a ser parte de ese ejército que el Señor ha dicho que somos. Nosotros tenemos que escuchar la voz de nuestro Señor. La voz, Él es el jefe de la tropa. Él nos habla, Él nos dice, Él nos indica qué vamos a hacer. Nosotros tenemos que estar prestos a escuchar. El Señor nos prepara para la batalla.
Lo más seguro que tenemos, mis hermanos, en esta formación va a ser caídas, va a ser ataques, va a ser golpes. Pero si nuestro Señor lo pasó, ¿ustedes creen que la victoria que Él estuvo, donde esa corona de justicia que el Padre le entregó, fue porque Él se la ganó así? No, aquí todos sabemos que Él tuvo que pasar por un camino, ¿verdad? Donde fue golpeado, donde fue maltratado, donde se cayó y se levantó. Así nosotros estamos en este tiempo, los que nos preparamos para la batalla. Nos preparamos y vamos a llevar golpes, caídas, pero nos vamos a levantar. El Señor nos da la fuerza para soportar esos golpes. El Señor va a proveer, el Señor va a estar al control de nuestros hijos. Y cuando quizás nos descuidemos, mi pastora Frandy, Él nos va a decir: despierta, mira lo que hay aquí, apercibida. Pero tenemos que estar ahí orando. El secreto es la oración. Ahí es donde vamos a llenar a nuestro espíritu, en la oración. Ahí es donde nosotros vamos a ejercitar al espíritu, en la oración. En la oración es el secreto. Ahí es donde el Señor nos va a tomar y va a ver que nosotros decidimos menguar para Él crecer. Y doy gloria a Dios por este tiempo en mi vida, cuando yo he reconocido que fui una tonta, que quise hacer cosas con mi humanidad, con mis fuerzas, y no era así. Pero el Señor me amó y me marcó y me echaba abajo y me golpeaba, me dolía, sí me dolía, y yo decía que no iba a poder, pero encontré personas que el Señor usó y me decían: sí puedes, levántate. Y hoy por hoy estoy aquí para la gloria del Señor, llevándole este mensaje. Cuando aún en algún día que no quiso ser militante o no pensaba que no iba a ser militante, hoy le está hablando de militares, imagínense. Y estoy segura que el Señor me va a probar a mí primero. Alguien es la primera que me va a mandar, quizás para allá, para ¿dónde que me va a mandar, pastora? Bien lejos de aquí, para Cariaco. Bueno, amén, Señor. Si tú me dices que para allá es, para allá nos vamos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Mis hermanos, la sociedad le va a decir, la sociedad, el mundo, la humanidad le va a hablar y le va a decir que somos tontos, que qué hacemos, que ahora ve esta, vive en la iglesia y los niños pasan hambre y no les da de comer, y esto y esa mujer que vivía y hacía, y ahora los muchachitos con los zapatos rotos, pero ellos no saben lo que yo vivo con mi Señor. Ellos no saben lo que yo siento estar en intimidad con mi Señor. ¿Cómo podemos hablarle a alguien que no hable nuestro lenguaje? No nos van a entender. Pero estamos llamados a tener compasión por esa gente y mostrarle a ese hombre que hizo todo por nosotros, y decirle: aquí hay para ti de lo que Él me dio a mí. De lo que Él me dio a mí, te lo ofrezco a ti para que puedas entender la lengua que yo hablo. Y no hay más nada delicioso que si tener una necesidad y tenerla abrazado de Él. Porque es muy distinto cuando tienes necesidad y no tienes a Cristo, pero cuando tienes a Cristo es demasiado sabroso. Amén. Un aplauso para el Señor. Esta no es la prédica del proceso, es más corta. Cuando tu espíritu está fortalecido y ejercitado, la carne se tiene que sujetar. La carne se sujeta cuando tu espíritu está lleno. Porque tú dices: si hay hambre, bueno, Señor, me toca predicar o me toca ir a la iglesia. Tú aguantas el hambre. El Señor es tan maravilloso que ni me acuerdo de beber agua. Cuando llegó a la casa a las 9 de la noche, yo comí. Sí, no, bueno, ni si hay me como, y si no, Él me da un sueño profundo y duermo, pero eso es porque el Señor conoce los corazones. Cuando nosotros vivificamos el espíritu, mis hermanos, en este tiempo yo he aprendido que hay el Adán, en el Adán hay muerte, y está Cristo donde hay vida, ¿verdad? Si nosotros vivimos orando, vamos a vivir en el espíritu. O sea que Cristo va a vivir en nosotros y la vida va a morar en nosotros. Pero si nosotros no oramos, vamos a estar en la carne,
en el Adán, que es la tierra. Adán fue hecho del polvo, por ende es de la tierra. Cristo fue hecho de espíritu, por ende es celestial, es del espíritu, ¿verdad? Y en el espíritu se manifiesta lo sobrenatural. Amén. En estos días me decía Jairo, yo le decía a Jairo, si tienes miedo, el miedo se sujeta al espíritu y se tiene que aguantar. Y el Señor, esta mañana yo temblaba, primera vez que predico para la gloria del Señor, pero sé que es la primera de muchas. Amén. Porque no digo que lo voy a hacer aquí, lo puedo hacer en el campito, lo puedo hacer en el bebedero, donde el Señor me mande a hacer, lo voy a predicar, ¿verdad? El Señor también me regaló otro soporte bíblico que está en Jueces 7, del 3 al 7. Ya yo lo había compartido con mis hermanos en la primera iglesia, en el primer puerta a puerta, pero el Señor hoy me lo vuelve a traer a la mente y dice: anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se devuelva y se retire del monte de Galaad. Así que volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía hay demasiada gente, hazlo bajar al agua y allí lo seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo: a los que lamen el agua con lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillan a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. El Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, el resto que se vayan a su casa. Entonces Gedeón, hasta el 7, el resto que se vayan a su casa. Le pregunto, mis hermanos, ¿quieren ser parte de esos 300 o quieren irse a casa? ¿Quieren ir a casa? No, ¿verdad? Para atrás ni para coger impulso, para adelante. Entonces el Señor le decía a Gedeón que los que tenían miedo no podían ir para la guerra. ¿Quién tiene miedo aquí? Levante la mano el que tiene miedo. Y el que no tiene miedo, ¿dónde está? Entonces hay unos pasos. El Señor me regaló unos pasos y unas claves para ver si formamos parte de ese ejército. Dice el Señor que para ser parte de ese ejército debemos orar constantemente. Debemos vivir en la presencia del Señor, buscando su intimidad, buscando su rostro. Y hemos aprendido en este tiempo que aunque Él haga silencio, Él va a estar trabajando. Y si tiene que hablar, pues nos va a hablar. Si tiene que exhortarnos, pues nos va a exhortar. Pero si tiene que aplaudirnos, nos va a aplaudir. Y si tiene que decirnos que está orgulloso de nosotros, pues nos va a decir. Amén. Entonces, mis hermanos, debemos orar constantemente en el tiempo y fuera del tiempo. No es necesario estar arrodillado. Sí, es divino estar arrodillado delante de la presencia del Señor. Pero si vamos al trabajo, si estamos cocinando, podemos estar hablando con el Señor. Porque orar es hablar con el Señor. Y quizás vayamos en el mercado, en el centro, y la gente dirá: bueno, pero esta está loca. Sí, estoy loca por Cristo. Y muchas veces, mi hermano, yo digo en el trabajo, será que van a decir que, pero esta sí es fanática, pero cada vez que tenga que hablar de Cristo, pues voy a hablar. Así me llamen fanática, así me llamen, no sé cómo llaman, pero cada vez que tengo. Y cuando veo que están hablando cosas que no son, yo te Señor, dame las estrategias para meter algo, y tiro la semilla, listo. Me voy, chao. Pero no siempre
siempre fue así. No siempre fue así. Ha sido en este tiempo que el Señor ha querido conmigo. Y a lo mejor siempre ha querido conmigo, pero yo no quería nada con el Señor. Así que mis hermanos, tenemos que orar constantemente para que el Señor nos use, para que el Señor nos llene, para que el Señor nos muestre qué hay, qué no hay, esto está bien, esto está mal. Y muchas veces decimos, no sentimos al Espíritu Santo, pero no es que no lo sentimos, es que no lo buscamos. Eso es lo que pasa. Hay otra clave que dice, escucha la voz de mando, que es la de Cristo. Cuando tú estás constante en esa oración, se te hace fácil escuchar esa voz que te guía, ese espíritu que te dice, para acá no es, muévete para acá, no hagas esto. Y pobre de uno si intenta hacer algo al contrario, porque a mí me ha pasado y lo testifiqué. Intenté voltear los ojos y me dijo, no es así, arregle los ojos, que tiene que sujetarse a su esposo. Amén, Señor, perdóname, le decía. Debemos creer, otra clave, y confiar en nuestro capitán. Debemos de estar dispuestos a estar parados en el precipicio y creer. Si Él nos dice con ojos vendados y en el precipicio, lánzate, debemos de lanzarnos y creer en esa voz. Amén. Debemos creer, porque si Él me dice, Alejandra, lánzate, no estoy creyendo en el capitán. Y es necesario creer en el capitán para poder lanzarme. Si Él permite que me caiga, pues porque era necesario que me caiga, porque de esa caída me iba a levantar con fuerza y poder. Amén. Pero si Él me dice lánzate y no permite que me caiga, pues Él va a hacer algo para que no me caiga. Aplausos al Señor. Si eres soldado, debes obedecer. Debes obedecer, ¿verdad, mi pastor Bernardo? Hay que obedecer. Aunque a veces la obediencia como que cuesta, pero le cuesta al espíritu, a la carne. A esa es la que le cuesta. Pero cuando estás en el espíritu, aunque la carne relinche, tienes que obedecer. No hay otra opción. Obediencia absoluta. Y yo sé que yo voy a ser la primera que van a probar cuando me bajen de aquí. Eso está comprobado. Que después que predicamos, al primero que prueban es al que el Señor usó para el mensaje. Porque es el Señor. Y sé que, como lo han dicho mis pastores, este mensaje, esta palabra tiene doble filo, ¿verdad? Corta para acá y después va para allá. Amén. Den un aplauso al Señor. Los soldados de Cristo también son serviciales. Estamos prestos a servir, a compartir. Nosotros en medio de esa oración debemos de pedirle al Señor que nos enseñe a ser compasivos. Porque en algún momento nosotros estuvimos allí donde ahorita está esa gente que está en el mundo. Y pensábamos que teníamos todo y que teníamos a Dios agarrado no sé por dónde. Pero el Señor en su infinita misericordia puso la compasión en alguien y nos habló y nos predicó. Y hay momentos que el Señor te recuerda, mira dónde te prediqué. Te prediqué al lado de tu esposo cuando estaba bebiendo con una cerveza al lado. Y el que no tiene compasión dice, yo no voy a ir para allá, ahí está el demonio. Yo no voy a predicar a esa gente porque eso es lo que hace es vender cerveza y beber cerveza. Pero el Señor tuvo compasión. Y recuerdo ese día, las veces que el Señor me las recuerdo, pero es para llenarme de compasión. Y decir que no estamos llamados a juzgar ni a condenar. Estamos llamados a hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer en este tiempo, es llevar su palabra. Porque les puedo contar que en un momento también tuve un familiar, ciertamente mi hermano, en problemas de droga y de alcohol, pero en algún momento, y esto es para la gloria del Señor, hubo un tiempo muy lejano que el Señor me lo mostró montado en una plataforma
predicando, yo decía, no tiene nada que ver ese hombre con este, porque este vivía borracho, sumergido en el vicio. Pero el Señor es hijo de hombre que se arrepiente, ni miente tampoco. Si Él lo dijo, Él lo iba a hacer en su tiempo, pero sabemos que ahí los tiempos se acortan y debemos pedirle al Señor que acelere los tiempos, que nos llene de compasión para ir y llevar ese mensaje, porque alguien el Señor usó y lo llevó el mensaje, y la semilla fue, y el Señor hizo. Y hoy, para la gloria de Dios, ahí está mi hermano, le predica al Señor, le sirve al Señor, y pude ver esa visión un día, mi hermano, predicar en una plataforma para la gloria de Dios. Amén. ¿Es perfecto? No es perfecto. Todavía tiene muchas cosas que arreglar, al igual que todos nosotros, pero proseguimos a la meta. Amén. Un aplauso al Señor. No todo es color de rosa, ¿verdad, Pastor Luis? El Señor nos enamora, pero después nos pone a sufrir por amor. Nos pone a sufrir por amor, porque somos humanos y cuando la aflicción viene nos duele, nos caímos, lloramos, pero nos levantamos. Nos levantamos y tenemos que vender y llevar ese Cristo que aunque te duela, levántate. Aunque no puedas, camina. Si no puedes caminar, arrástrate, diría mi pastor Rodolfo, pero camina. Recuerdo un día que mi pastor me dijo, tú vas a entrar porque vas a entrar así. Yo tenía que darte, pero vas a entrar. Él creyó en mí, para la gloria de Dios, así como todos aquí. Amén. Estamos llamados, mis hermanos, a llevar el mensaje de salvación, el mensaje de libertad, el mensaje de sanidad, que va a libertar a esos presos, quizás que están en la cárcel, pero están presos del alma, están presos del espíritu, a esas personas que están en los hospitales enfermas, y más que una enfermedad física es espiritual, porque sabemos que una vez que el Señor liberte, el Señor va a transformar, y que el Señor sane, el Señor va a hacer que crezcan las cosas. Estamos llamados, mis hermanos, a ver con compasión al que está caído. El Señor en este tiempo va a traer gente a la iglesia, yo se lo comentaba a mi pastor, que quizás no tengan las apariencias que a lo mejor estamos acostumbrados a ver, pero vamos a orarle al Señor para que el Señor ponga ese amor en nuestro corazón y abra nuestros sentidos espirituales, obviamente, para estar apercibidos. ¿Y dónde vamos a encontrar esos sentidos apercibidos? En la oración, en la intimidad con el Señor. Si la iglesia se va a llenar, pero el ejército que hoy está escuchando la palabra está capacitado para dar respuesta a esa gente. Señor, me regala otro versículo para ustedes y lo comparto, que está en Romanos 8:31, y dice así: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Nadie, absolutamente nadie va a poder contra los hijos de Dios. Recuerden que al principio les dije que venía una guerra, venía una batalla, y la batalla era los soldados voluntarios de Cristo y los soldados del enemigo, porque Él también tiene su ejército, y pudimos ver en el campito que tiene gente, ¿verdad? Pero ellos no pueden contra nosotros, porque ¿quién puede ganarle al Señor? Nosotros tenemos la victoria garantizada. Amén. Entonces, guarden ese versículo en su corazón. Y el Señor no me lo regaló hoy, me lo regaló, ya sé, el Señor hace tiempo me regaló ese versículo, que si Dios estaba conmigo, ¿quién podía contra mí? Nadie. Mis hermanos, ya la predica está terminando, y creo que he sido valiente tanto tiempo aquí para la gloria del Señor.
Pero quiero concluir con un mensaje que dice: el amor y la obediencia es la clave fundamental para calificar y mantenerte de pies en este pelotón, donde lo más seguro que tendremos es la victoria con Cristo Jesús. Sin más nada que decirles, espero que esta palabra les haya llegado. Recuerden que Casa Iglesia es un hogar de Dios para crecer.